Now Resorts, by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W, presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W, gracias por acompañarnos, estamos a esta hora en nuestra página en www.wradio.com.co, estamos también en nuestro Facebook Live y hoy estaremos mirando desde diferentes perspectivas lo que significa ya pues el hecho cumplido de la libertad de Jesús Santrich, pero sobre todo su llegada al Congreso, en medio pues de una circunstancia tan polémica. Las FARC obtuvieron unas curules en medio del proceso de paz, pero aquí hay una polémica distinta a la que hemos escuchado durante todo este tiempo de los críticos, y es Jesús Santrich llega al Congreso de la República con un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Estaremos conversando en segundos con Salud Hernández y Guillermo Rivera. Salud Hernández, periodista, columnista del Tiempo, reportera, y Guillermo Rivera, exministro del Interior del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Solo en segundos. Antes, noticias, 12 del día, 2 minutos, 12, 2 minutos. Y les vamos compartiendo nuestro hashtag en unos segunditos. Andrés, ¿qué pasó? Vicky, por orden de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, la Secretaría General de esa corporación le envió un oficio al Consejo de Estado solicitando saber si la sentencia que le mantuvo la investidura a Jesús Santrich está en firme o no. Pues hace poco el Consejo de Estado le respondió al secretario general de la Cámara de Representantes encargado, Norbey Marulanda, en la que le dice que esa sentencia aún está en proceso. Se espera que los trámites de Santrich estén listos a más tardar el próximo martes y, de acuerdo con fuentes, se estaría tramitando la posesión de Jesús Santrich entre martes y miércoles y en la plenaria de la Cámara de Representantes. 12 del día, 2 minutos. Noticia hasta ahora, nuestro hashtag para hoy, numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. María Camila. Vicky, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de hacer una dura declaración contra los acuerdos de paz. Dijo que se hará todo lo posible para que los reincidentes no sean premiados e insistió en que Jesús Santrich sí cometió un delito tras la firma del acuerdo de La Habana. 12 del día, 3 minutos. La paz de Colombia, tengamos que mantener nosotros una actitud claudicante frente al narcotráfico. Colombia debe combatir el narcotráfico porque nos ha dañado esta sociedad, porque nos amenaza el futuro de nuestros niños. 12 del día, 3 minutos. Ya tenemos las 12, 3 minutos. Cristian, ¿qué pasó? Vicky, según el más reciente informe del DANE, la tasa de desempleo en abril de este año se ubicó en 10,3%, mostrando así un aumento frente al mismo mes del año pasado, cuando la cifra se había ubicado por el orden del 9,5%. Esto quiere decir, Vicky, que en abril hubo un total de 2.717.000 colombianos sin trabajo, 279.000 más de los que se habían registrado en abril del año pasado. 12 del día, 4 minutos. Ya tenemos las 12, 4 minutos. ¿Qué significa la llegada al Congreso de Jesús Santrich en medio del pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, pero también de las investigaciones nuevas que abrió la Fiscalía en su momento, que fueron desautorizadas por la Corte Suprema de Justicia y que hablaban de un Jesús Santrich que posiblemente había delinquido después del proceso de paz? ¿Ya hay algunos enfrentamientos, digamos, de ideas en la Corte, Jairo? Sí, de ideas, Vicky. Hemos hablado con fuentes de la Corte Suprema y lo que nos dicen es lo siguiente. El principal objetivo es darle celeridad al proceso, avanzar y determinar la responsabilidad o no de Jesús Santrich, y para eso ya van a empezar el estudio de los cuadernos. Lo siguiente es el punto de la Procuraduría, Vicky, porque la Procuraduría, recordemos, lo que le pide a la Corte Suprema es una orden de captura de manera casi que inmediata
para que indague en el proceso por narcotráfico a Jesús Santrich. Varios magistrados dicen lo siguiente, unos dicen que si encuentran mérito, podrían llamarlo a indagatoria, pero que él permanezca en libertad. Es decir, garantistas en el sentido del respeto al debido proceso, y dicen que no habría necesidad de ordenar su detención mientras se adelanta la investigación. Otros lo que dicen es que se debe emitir una orden de captura inmediata si encuentran mérito para llamarlo a indagatoria. Entonces es un enfrentamiento de ideas, Vicky, que se está dando en la Corte Suprema, pero como le digo, lo que quieren es agilizar ese proceso para establecer si hay o no mérito para abrir esta indagación en contra de Jesús Santrich por narcotráfico. 12 del día, 6 minutos, ya nos vamos a Santa Marta, numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Ese es nuestro numeral hoy, numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Voy a refrescar aquí, mirar un poco qué mensajes hay. Numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Ian, ¿qué pasó en Santa Marta? Vicky, 50 millones de recompensa para encontrar a los responsables del asesinato de Joaquín Trujillo, líder comunal asesinado en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha sido ofrecido por el alcalde encargado Andrés Rugeles al término de un consejo extraordinario de seguridad. También se ha determinado fortalecer la presencia de la población con autoridad y una visita de las autoridades a esa zona. La primera hipótesis que está manejando la autoridad es que se trataría de una retaliación de la banda delincuencial de los Pachenca, que en los últimos días ha sufrido importantes golpes con la captura del segundo al mando de esa organización, alias Flash. 12 del día, 7 minutos, ya en segundos, Salud Hernández y Guillermo Rivera. Mateo, ¿qué pasa en el mundo? Pues Vicky, le cuento que la Organización de Estados Americanos abordará las crisis en Venezuela y Nicaragua, esto durante su Asamblea General, la cita más importante del organismo que reúne a los cancilleres del continente y que se celebrará entre el 26 y 28 de junio aquí en Medellín, en Colombia. 12 del día, 7 minutos. Ya tenemos las 12, 7 minutos. Esta es la W. Recordamos nuestro hashtag a esta hora, numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Numeral en la W sobre curul de Santrich, pienso. Usted puede enviar a esta hora sus mensajes. Es un hecho. Se posesionará Jesús Santrich en el Congreso de la República. La Corte ha dicho que tiene fuero y decisiones que se unen a esta posición de la Corte Suprema de Justicia, pues lo que denotan es que Jesús Santrich no ha perdido su curul y que esta semana próxima tomará posesión de ella. 12 del día, 8 minutos. Salud Hernández, bienvenida a la W. Oiga, encantada, pero un poco frustrada. ¿Por qué? Pues porque me habían dicho que iban a venir algunos de las FARC. Y yo venía ya con los guantes puestos para saltar al cuadrilátero y nada. O sea que... tanto entrenamiento para nada. Quedó iniciada. Por favor, no lo vaya a probar conmigo. No es que le desprecie, doctor Rivera, no le desprecio, pero comprenda que no es igual. No es lo mismo. Pero, no, al contrario. Me alegra que me diga que no es igual y que lo que le pido es que por favor no los vaya a probar conmigo. Es obvio que no es igual usted a ellos. Es decir, yo no les pongo al mismo nivel, obvio. Pero quiere decir que debatir con usted no es como debatir con ellos, porque ellos son los criminales y usted solamente ha hecho algunas políticas que para mí ha beneficiado a esos criminales, pero es completamente diferente. Pero es completamente diferente. ¿Para qué le preguntó, Guillermo? ¿Para qué le preguntó? Salud, les quiero contar a ustedes y a nuestros oyentes que sí buscamos a la gente de las FARC, del partido FARC, porque nos parecía interesante que pudieran tener la posibilidad de estar aquí en el debate. Finalmente de eso se trata, ¿no? De mirar unas posiciones distintas. Y no fue posible. A todas las personas que llamamos, yo creo que ellos están ciertamente cuidadosos. Eso me llamó la atención. Están ciertamente cuidadosos porque ellos han venido aquí varias veces y me parece que están muy cuidadosos. Muy cuidadosos. ¿Será que tienen rabo de paja? O será... Ayer yo no sé si ustedes notaron, Guillermo también lo saludo, en la rueda de prensa, por ejemplo, no sé, ¿será que yo no lo vi? ¿Estaba Timochenko? Yo tampoco la vi. ¿No estaba Timochenko? No vi la rueda de prensa ni tampoco vi las entrevistas que entiendo dio el propio Santrich ayer en la noche, no las vi. Entre otras cosas, si ustedes ven, Timochenko incluso aquí nos dio una entrevista, acuérdense que la semana pasada emitió una carta donde marcaba una distancia con Iván Márquez. Y ayer Jesús Santrich fue muy provocador porque lo primero que dijo fue: mis compañeros no están desaparecidos, viva Iván.
Pues claro, pues es que cómo no va a decir viva Iván si ha sido su protector durante muchísimos años y yo no sé si su cómplice, porque yo no lo sé, pero supongo que también, pero desde luego su protector lo ha sido todos estos años. Y una de las cosas que me ha molestado de él, y me encantaría haberlo tenido enfrente, es cuando dice no, porque le preguntan en una entrevista, es que el paisa dice no, nada de alias, es el señor Óscar Montero. ¿Perdón? ¿El señor Óscar Montero? Un tipo que sigue todavía amenazando gente. Yo supongo que seguirá mandando matar, porque cuando tú amenazas, si tú no cumples lo que él quiere, supongo que la respuesta es que te mata. Sigue, y un tipo que es un criminal de 7 suelas. Ah, no, ahora es un señor. Perdón, para mí es el paisa. Y dice, como tú dices, él ya ha tomado partido, pero es lógico, porque es el partido y además él tiene que explicar lo del sobrinito y lo que estaba haciendo él con el sobrinito y con los narcos. Entonces, vamos a ver. Eso queda lejos. Algo va a pasar, Guillermo, con la salida de Santrich. Digamos, una cosa era tenerlo detenido, o es tenerlo detenido, y otra, tenerlo siendo un actor por fuera. Hay gente que dentro del partido FARC es más moderada que otra, que esa es la gente que uno ve más acorde con Timochenko, con el jefe del partido, y yo no sé, uno veía ahí esa rueda de prensa como unas incomodidades, pensaría yo. Yo no sé qué tan cómodo esté Carlos Lozada, qué tan cómoda esté Victoria Sandino, no lo sé. Pues como ya no estoy en el gobierno, tengo un poquito más de libertad para decir cosas, pero desde que estábamos en el gobierno, y eso ya va a ser un año, y a lo mejor hace más porque pues, nos reuníamos con los dirigentes del partido FARC a evaluar el trámite de la agenda legislativa, a revisar los temas de la reincorporación, pero desde aquel entonces uno ya notaba que en ese partido no había una sola línea, que habían diferencias de apreciación de los temas, se notaban también ya algún tipo de rivalidades por la coordinación, por el siempre liderazgo. Se dijo que era Iván Márquez y Timochenko que iban por caminos diferentes. Yo no sé si por caminos diferentes, pero sí se notaba que no había una línea homogénea en el partido, que habían también fracturas como ocurre en toda organización política. Me parece que eso es apenas natural, pero no es nuevo, quiero decir. Les quiero, antes de empezar a poner algunos apartes de esa rueda de prensa para que los miremos, les quiero preguntar a los dos, Salud, ¿qué significa que Jesús Santrich llegue al Congreso de la República? Su posesión será en los próximos días, probablemente la próxima semana, pero sabemos que es una cuestión de trámite. Le han respetado el derecho a permanecer en el Congreso a pesar del pedido de extradición por narcotráfico de Estados Unidos. No, claro, es que les respetan todos los derechos. Ellos no respetaban los derechos de ningunos colombianos, pero a ellos hay que respetarlos todos. Yo creo que es muy triste para un país que una persona que hay unas evidencias claras de que ha seguido en el negocio del narcotráfico, porque hoy le hacían una pregunta que no supo responder. Cuando decía, la conversación son todo estamos hablando de proyectos productivos. Y entonces le dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son esos 5 kilos? ¿Qué producto agrícola lícito les iba a mandar de prueba? ¿Qué 5 kilos de producto lícito? Y cambió, y no respondió. Como ¿los televisores? No, pues entiéndeme. Entonces, a mí me parece muy triste para un país que haya alguien que está no solamente con unas serias sospechas de que ha seguido en el narcotráfico, alguien que todavía no ha confesado absolutamente nada, alguien que se rió de las víctimas cuando le dijeron, ¿usted va a hablar? Quizás. Dice que van a contar la verdad, pero es que no es cierto que la vayan a contar. Es que es falso, porque lo único que han hecho hasta ahora es mentir. Una persona, ¿cómo va a contar la verdad si lo que dice es que no le llames el paisa porque resulta que es el señor Óscar Montero? Y todavía habla de un excelente compañero, mi hermano. Bueno, muy bien. Entonces, a mí me parece que esa gente es una vergüenza que a partir de ahora ya empiece a pontificar desde un escaño, desde una curul, va a pontificar y va a explicarnos al país qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, pues eso es lo que quiere este país, pues ¿qué hacemos? Así es la democracia. ¿Qué dice Guillermo? Yo primero debo aclarar, Vicky, que no voy a defender a Santrich, no meto las manos al fuego por Santrich. Lo que debo decir es que lo que ocurrió esta semana no fue una absolución de Santrich, él sigue siendo investigado, lo que hubo fue una definición de competencias y dado que la competencia no la tenía la Fiscalía, sino que la tenía la Corte Suprema de Justicia, pues hubo la decisión que todos conocemos. Llega al Congreso porque está en libertad. Y mientras no esté condenado y esté en libertad, no obstante la investigación, pues puede ejercer su curul. Pero eso no significa que no lo vayan a seguir investigando y no significa
que en el marco de esa investigación, como ya lo explicó Jairo hace un rato, pues la Corte también podría tomar decisiones. Puede investigarlo en libertad, pero puede también investigarlo privado de la libertad. Esa es una decisión que tomarán los jueces una vez examinen el expediente y las pruebas. De tal manera que yo lo que creo es que lo que el país debe tener claro es que no existió una absolución, que esos hechos que fueron puestos en conocimiento de la opinión pública por la Fiscalía General de la Nación van a ser materia de investigación y lo van a hacer por el más alto tribunal de la justicia ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia. El fuero no significa un privilegio. El fuero es que, como son personas elegidas, tienen que ser investigadas y juzgadas por el más alto tribunal de la justicia ordinaria, que es lo que le da más garantías, no a los procesados, porque a los procesados hay que darles garantías en todas las instancias judiciales, sino a los ciudadanos en el sentido de que va a ser una decisión al más alto nivel de la justicia colombiana. Solamente una cosa, él no fue elegido, ¿vale? Ellos sacaron 50.000 votos que no les hubiera dado ni para una curul. Es decir, él está ahí en virtud de un acuerdo, no está en virtud de que nadie le eligió. 50.000 votos no da para 5 congresistas y 5 senadores, da para que te pierdas hasta la personería jurídica, es decir, eso no es nada. Es decir, él está ahí, nadie le eligió, él está ahí, le eligieron su partido o su grupo de amigos, punto. Y luego otra cosa, la Corte Suprema también confunde mucho. Yo creo que ha sido muy lamentable para el país todos los espectáculos que hemos vivido en torno a Santrich las últimas semanas. Creo que todo el mundo sale perdiendo. Creo que pierde la Fiscalía General y creo que pierden también las altas cortes. Porque tú no puedes decir hace 9 meses que Santrich, en la Corte Suprema, Santrich no es congresista porque no se ha posesionado y decir 9 meses después que Santrich es congresista porque no importa que no se haya posesionado. Todas esas cosas, aparte del espectáculo de soltarlo y a los 3 minutos la Fiscalía lo captura. Yo creo que todo eso lo único que hace es ahondar ese desprestigio absoluto de la justicia y la falta de credibilidad, porque es que, ¿por qué antes no era congresista? Ahora sí. Y ahora lo suelto y ahora lo agarro. Y antes no doy una prueba y ahora doy otra prueba. Y ahora resulta que la Merlano, que por supuesto llegó comprando votos, es hasta presa. Pues ¿por qué no digamos lo mismo? Pues que se venga la Merlano. A mí la Merlano, ¿qué peligro tiene? Pues la Merlano, que corrupta, que llega supuesta, pero ella presuntamente. Sí no es congresista. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es congresista? ¿Porque no salió elegida? ¿No salió elegida con esos votos? Exactamente. Entonces ¿por qué no es congresista? ¿Qué tienes que haber sido de una organización criminal fuerte? Porque le decretaron la nulidad electoral hace una semana. Dejó de serlo. Dejó de ser. ¿Pero por qué no? Es decir, pero seamos serios. Es decir, una señora que compra sus votos, esa tiene que estar presa. Pero un señor que es un criminal y además con unas pruebas contundentes de que a la Merlano no la han condenado, Salud. Bueno, por eso te digo, ¿por qué no la investigan en libertad? ¿Por qué no la investigan en libertad? Pero es probable que a Santrich no lo investiguen en libertad. No lo sé, pero, por eso yo tampoco. pero la Merlano está presa. Es que a la Corte le llegó el expediente ayer. Pero a la Merlano está presa desde el principio y nadie dudó de eso. Y no hubo ninguna parafernalia y no hubo nada. Pero es cierto. Pero la Corte no tomó la decisión en el momento en que le llegó el expediente. Le llegó el expediente proveniente de la Fiscalía, se tomó unos días, unas semanas para examinarlo y luego tomó la decisión. Es que creo que a esto hay que restarle un poco de emocionalidad y ver las cosas con cabeza fría. ¿Estamos haciendo mucho alboroto o qué? No, digo la emocionalidad en el análisis, porque es que a la Corte le llegan ayer las pruebas, le llega el expediente, no podemos esperar que la Corte de un día para otro tome la decisión, entre otras cosas porque es una sala, y esa sala tiene que empezar por designar un ponente. Claro, ya hay un luego ponente. De designado ese ponente... Ahora está en manos de un investigador. Claro, luego de designado ese ponente, el ponente tiene que examinar el expediente y proponerle a la sala alguna Porque la decisión. sala es la que decide en conjunto, o sea, no van a decidir. Para eso se toman unos días al menos. Está en manos de un investigador. Claro, por ahora. Y se tomaron 9 meses en decir, donde decía a Diego, ahora digo otra cosa. Pero es que a la Corte le llegó ayer. No, pero lo que hace 9 meses es lo del habeas corpus. Hace 9 meses le dijeron, no es congresista. Lo que pasa es que estas son discusiones, digamos, en gran medida de filigrana jurídica que entiendo que son muy difíciles para los oyentes de comprender, pero el habeas corpus tiene que decidirse en horas, porque la Constitución así lo decide, así lo dice. En cambio, cuando se trata de decisiones distintas, como llamar a indagatoria, como llamarlo capturado o llamarlo en libertad, pues son decisiones que tiene que tomarse pues al menos unas horas, unos días para examinarlas. Luego me parece que hay que esperar que la Corte resuelva. Que entiendo, no sé, si ya la Corte designó un ponente. Sí, ha designado un investigador. Él está ahora en el periodo de instrucción. Pero yo creo que el oyente entiende perfectamente que una vez
dice A y la vez siguiente dice Z. Creo que eso lo entiende todo el mundo. Es decir, un día la Corte Suprema, que se supone que es el más alto tribunal, un día dice no le damos el habeas corpus porque él no es congresista, porque no se ha posicionado. No le damos el fuero, lo que ocurrió fue que no le... Por eso le digo, es que son muchos conceptos, pero habeas corpus, pero ellos fuero, dijeron, investidura... Da igual, el resultado es el mismo. Figuras distintas, pero es el mismo y la gente resultado. se confunde. Yo entiendo que la gente se confunde. Pero es el mismo resultado. No es el mismo resultado. Usted no es congresista, dicen hace 9 meses, porque no tomó posesión. Y ahora dicen, no importa no haber tomado posesión porque esto es como lo del aborto. En el momento de la concepción usted ya era congresista. Pero no es la primera vez que cambian jurisprudencia de salud. No, y yo ya estoy lo sé, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, que muchas veces los cambios de jurisprudencia lo que generan es inseguridad, incertidumbre jurídica. Y voy a recordarle algo que también hizo la Corte hace más de 10 años. Cuando la parapolítica empezó a capturar congresistas, y lo que hacían los congresistas cuando se enteraban de que se abría la investigación y que seguramente en semanas los capturarían, era renunciar. ¿Para qué? Para quedar en manos de la Fiscalía. Y entonces la Corte cambió la jurisprudencia, dijo, no señor, el que haya cometido el delito de concierto para delinquir, para llegar al Congreso, así renuncie, nosotros no perdemos competencia. Y recuperó esas investigaciones que se habían ido para la Fiscalía por cuenta de las renuncias, y ese fue un cambio jurisprudencial. A mí me parece que lo que estás diciendo es cierto. Cambiaron la jurisprudencia porque hace unos meses dijeron que para el fuero se requería la posesión. Con la decisión de antes de ayer lo que están diciendo es que con el fuero, para adquirir el fuero se necesita la elección, no la posesión. A mí me parece que hay un cambio jurisprudencial, pero no es la primera vez que eso ocurre. Además creo que la decisión de la que estamos hablando, que señaló que el fuero era a partir de la posesión, la tomó la sala laboral, no estoy seguro, porque fue una acción de tutela. Ahora la tomó la sala penal. Ya, pero entonces, es decir, da igual porque es Corte Suprema. Es decir, es que usted no puede decir, como es el juez, es que eso lo único que hace, y usted tiene que estar de acuerdo, es generar bastante falta de credibilidad. ¿Por qué pasa? Porque esto ya también es un tema político. Esto, no nos engañemos, esto es una cuestión política, esto no es solamente una cuestión judicial, esto es política. Y aquí, la suerte de Santrich, que es un personajillo del que no deberíamos estar hablando, lo que debería estar hablando es él, cantando la Traviata y contando todo lo que sabe, que no lo han hecho nunca, todavía no lo han hecho. El centro de todo es las víctimas, falso de toda falsedad. El centro para ellos no son las víctimas, para nada. Y si más adelante ocurre que si dicen la verdad... no sé, pues dentro de 10 años a lo mejor la gente cuando se la dicen ya se ha muerto. Porque yo lo que conozco son gente que estaban secuestrados y estaban desaparecidos y ellos firmaron en diciembre del 16, ¿no? 17, 18, mitad de 19. Tiene apenas un año de estar funcionando. ¿Y qué pasa? ¿Que si a mí las víctimas son las que me importan tengo que esperar a la JEP? ¿Perdón? Yo les he pedido, yo tengo con ellos conversaciones para que señalen. Si no hay normas que regulen es que pueden perfectamente señalar. ¿Cómo? Es que hay un organismo en la Fiscalía donde tú puedes ir a señalar dónde están los restos. Claro que puedes ir. Pero la Constitución cambió la competencia. No cambió. Ellos pueden perfectamente. Claro. Sí señor que pueden. Claro que pueden. No hay que esperar a ningún organismo para decir qué pasó, pero no solamente con secuestrados desaparecidos. Te digo porque a mí se me acerca gente que tuvo hijos de la guerrilla. 2 mamás, por ejemplo, que buscan a sus hijas, una de Puerto Venus y otra de la Ye, ahí en el Caquetá, y los tengo, y se las he pasado todas a las FARC, porque es que esto no tiene, la gente sigue esperando que su hija aparezca por la puerta, esto no están esperando a ver si entre todos hacemos una comisión de la comisión, no, esto es gente que lleva 10 años, la gente de James Silva, yo llevo escuchando a los de James Silva que 15 años, 20 años, ¿qué les cuesta? Digan dónde están esos 2 estudiantes de la Nacional que los mataron que los llevaron y los mataron en Tenerife. Y sabemos dónde está la finca, dónde están enterrados, sabemos dónde están enterrados. Y ellos lo saben, y Pablo Catatumbo lo sabe. Él no sabe dónde está enterrado porque obviamente él no sabe. Permítame. No, ¿cuál JEP? Ya, las madres siguen esperándolos. ¿Cuál JEP ni cuál vaina? Ya. Entonces, la JEP no me cuenta que es el centro de las víctimas. Se dedican a pendejear por todo el mundo en lugar de ponerse a buscarlos. Bueno, yo no creo que estén pendejeando. Yo creo que están trabajando y hay que esperar que los procesos surtan su camino como corresponde. Me gusta que ustedes entren a debatir y entren a compartir sus ideas diferentes, pero les quiero ir presentando apartes que yo quiero que miremos puntualmente lo que dijo Santrich. Escuchen esto, lo que dijo sobre las Cortes. ¿Es necesario escucharle? Sí. Bueno. Pues. El primero es que es posible derrotar los montajes judiciales que se quisieron iniciar y desarrollar desde la Fiscalía General de la Nación y desde la DEA. Creo que si las altas cortes
manifiestan una actitud de soberanía y de patriotismo, es posible coadyuvar con ello también a sacar la paz hacia adelante. Ese es nuestro compromiso de partido y ese es mi compromiso personal con Colombia. ¿Era un montaje? A ver, Guillermo. No lo sé, yo creo que eso lo van a tener que examinar los jueces y son los jueces los que tienen la última palabra. Me parece que un juez toma decisiones sobre la base del acervo probatorio que tiene. Y los ciudadanos lo que tenemos es que acatar los fallos de los jueces. Si en una democracia no acatamos los fallos de los jueces, pues no hay democracia. ¿Qué dice Salud? Pues obviamente fue no un montaje, sino para mí lo que ha hecho la DEA muchas veces y también ha hecho la policía, que es ponerles ahí una carnada y ellos picaron. Y ellos picaron con esa carnada, es decir, como pasó con los con los sobrinos de Maduro, como ha pasado muchas veces. Yo lo que te digo es que por una sola declaración de un paramilitar por allá, detenían a la gente. Por una sola declaración, sin nada más. Eso sí es cierto. Sin nada más. Un solo y aquí tienes el testimonio. Y condenaron. Pero claro, pero es que te detenían de una. Pero para condena no lo podían hacer con un solo al menos testimonio, dos. pero sí capturaban. Pero abrían el proceso, capturaban y algo más. Que ahí hubo mucha corrupción porque, claro, muchos decían, si no quieres que yo hable de ti... cartel de la Toga, eso es cartel de la Toga. Lo que te quiero decir, de todos los niveles, no hace falta antes del cartel, fuera del cartel y dentro del cartel. No, eso no era tan así. Pero digamos, pasaba eso. Entonces tú tienes ahí un marín, que yo no tengo ni idea quién es ese. Lo que sí sé además, el que Marlon Marín nos estamos olvidando, que fue un gran corrupto de toda la política del posconflicto, que eso nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de todos los proyectos que se robaron, que eso es clave para este país. Más clave todavía que manden 10 toneladas es clave, porque son 10 toneladas que se producen aquí y con todo lo que genera de violencia eso. Pero esas investigaciones han avanzado. Pues yo no sé dónde están los avances. En la fiscalía hay capturas. Los contratos de la paz. Por eso te digo que es que este Marlon Marín es un personaje siniestro que estuvo, porque además hoy, si se han dado cuenta, o ayer, hoy, que es cuando he tenido que escuchar a este, porque me toca por mi trabajo, ¿qué más hacemos? Él lo defendió. No se desmarcó de Marlon Marín. Porque mientras que Timochenko dijo que era un pícaro. Un pícaro, dijo. Un pícaro. Ese sí les había hecho era repícaro. Repícaro, sí. Y sin embargo, hoy no, porque es sobrino de su tío, de su hermano, de Iván Márquez. Y hoy, si se han fijado, él no se ha desmarcado de Marlon Marín. No ha dicho, a mí Marlon Marín me la pegó, porque tendría que haber dicho eso. Si resulta que yo creía que todo eso era un montaje, entonces, y Marlon sí estaba metido, porque sí ha declarado, entonces... A ver, y no se ha desmarcado. Aceptó cargos. No se ha desmarcado. Es que ya aceptó cargos. No se ha desmarcado. Jesús Santrich termina la frase, esa primera que les pusimos, diciendo que él tiene toda la intención de colaborar con la paz. Uy, sí. Pues es que es lo mínimo, ese es el compromiso que ellos adquirieron. Es que el que está incumpliendo en este momento es Iván Márquez, el que está incumpliendo es el Paisa porque no están compareciendo. Es que la obligación de ellos es comparecer ante la JEP. Y si luego no es un hubiese asunto delinquido después, como dicen los videos, la justicia ordinaria. También no estaría mostrando... Es que la justicia, lo que dicen los acuerdos y lo que dice la Constitución es que si hay reincidencia delictiva después de la firma del acuerdo, la competente es la justicia ordinaria. Y en este momento la investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que es la justicia ordinaria. Él tiene que comparecer ante la justicia ordinaria por los hechos posteriores al 1 de diciembre del 2016 y ante la JEP por los anteriores. Parece que las instituciones están funcionando. Yo creo que lo que hay es que dar un marco de espera, que las instituciones den resultados, las instituciones judiciales me refiero, frente a los hechos posteriores al 1 de diciembre del 2016 y también frente a los anteriores. Luego lo de él no es que sea un asunto de buena voluntad, es su obligación, es el mínimo. Así que me parece que eso no hay que leerlo como, ay, qué bueno que dijo que sí, no, esa es su obligación comparecer. Si hay un magistrado, ya me dicen Salud y Guillermo, hay un magistrado ponente, es Francisco Farfán, que hicieron el reparto. No es ponente, es el investigador. Exactamente. Pero es el instructor. ¿Es ponente o instructor? El que va a asumir el caso. Pero que es diferente el juez instructor, que es el que va a investigar y después ya lo pasará a la sala. A la sala. Pero este es el juez instructor. Sí, exactamente. Que va a poner. Pero hay una cosa que sí quiero un momento contestar una cosa. Yo creo que ellos no han cumplido por una sencilla razón, ¿no? Ustedes recordarán que ustedes dijeron, Urbi et Orbi, que ellos iban a ir al Congreso y al Senado una vez hubieran pasado y cumplido sus penas. Ellos han ido sin hablar. Ellos han ido sin
confesar nada. ¿Dónde dijimos eso? En la Constitución no se dijo eso. No. Yo le pongo antes de la firma del acuerdo. A Juan Manuel Santos 20 veces, es decir, se lo pongo. Es que desgraciadamente hoy día hay redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salud, Entonces, ese era el propósito, pero al final en la negociación no resultó ser así. Al pero final en la negociación, ¿por qué no lo contaron entonces? al final en la negociación lo que se acordó es que ellos podían ejercer sus derechos políticos al mismo tiempo que comparecían ante la JEP, que es lo que está ocurriendo. Así quedó dicho en la Constitución, y la Corte Constitucional dijo algo más sobre lo que poco se habla y que lo quiero contar porque me parece pertinente. Dijo cuando examinó la reforma constitucional que creó la JEP, que la JEP, cuando estableciera la sanción respectiva para cada uno de ellos, establecería la compatibilidad o la incompatibilidad del cumplimiento de esa sanción con el ejercicio de un derecho político. Luego, cualquiera de los que está como senador o como representante, cuando la JEP lo sancione, la JEP puede decirle, mire señor, la sanción que usted tiene que cumplir, no la puede cumplir estando en el Congreso y tiene que salir. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Y así quedó en la ley estatutaria que tiene que firmar el presidente Duque en unos días. Me recuerda a lo del Tribunal Electoral, que siempre echan a los corruptos 3 meses antes de que termine la legislatura. Entonces creo que estos van a estar 4 años y un mes antes dirán, ay, por cierto, solamente con cultivar lechugas no. Tienen que cultivar lechugas, pero ya no lo pueden hacer desde el Congreso. Bueno, hay muchas opiniones de la gente a esta hora. Numeral en la W sobre Curul de Santrich pienso, dice Manuel, que es normal, es lo pactado y ya. Aquí el tema de fondo es que las leyes permitan cosas así, porque no es solo Santrich. Ha habido varios senadores con líos legales que se posesionan y ahí están. Por aquí hay otro mensaje. Numeral en la W sobre Curul de Santrich pienso, hay cosas más importantes en Colombia que solo hablar de Santrich. Por favor. Más mensajes por acá. Obviamente hay unos que son muy agresivos, por supuesto, sí. A ver. No, ni para qué. Acá. Hernán Medina, numeral en la W sobre Curul de Santrich pienso, fue negociado en el Tratado de Paz. Hay que cumplir. Es el precio de la paz. Dice por acá José Luna, numeral en la W sobre Curul de Santrich pienso, se debería dejar que la ley siga su curso. Con tanto despliegue e importancia que los medios le están dando a este narcoterrorista, endiosa más su arrogancia y cinismo. Ya no más, por favor, estamos de Santrich hasta el hastío. Gracias. De acuerdo completamente. Así, aquí tenemos otro de los apartes de la rueda de prensa. Él ha asumido una posición autocrítica, porque de verdad que nos colocamos en una situación de alta vulnerabilidad, pero ha reiterado su compromiso con buscar la paz, y creo que el mensaje que debemos dar todo es que vamos a insistir en generar las garantías para que ellos puedan actuar en defensa de la paz en los escenarios abiertos. Y le mando un mensaje de amor y de fraternidad porque es mi hermano. Sí, es su hermano, es verdad, su hermano en el crimen. Pues es la verdad, al menos es la única verdad que ha dicho desde que salió. Pues sí, su hermano en el crimen. A mí me gustaría, ya digo, yo empezaré a creer en ellos cuando empiecen a devolver los restos, sin esperar ninguna más comisiones ni nada. No veo una voluntad de verdad. Y no veo ningún sentido de arrepentimiento, ninguno. Cada vez que se refieren a algo de lo que han hecho, es la gran revolución, yo soy un mártir. Poco menos que hoy estaba escuchando a Mandela, ¿no? Es el mártir de la revolución y es un gran sacrificado por el país. Yo no les veo nada que digan, nos equivocamos, la violencia nunca debe ser el camino, masacramos sin necesidad. Otro de los videitos, ¿no?, que corrieron estos días, Santrich, cuando era más joven, ahí muy alzadito, diciendo, ¿qué pasa con los secuestrados? ¿Qué pasa? Si nosotros les damos de todo, a ver, ¿qué? Es decir, es una gente que tiene que empezar a sentir que verdaderamente lo que hicieron fue sacrificar a este país en aras de nada, 50.000 votos. 50.000 yo en eso votos. Estoy parcialmente de acuerdo con Salud. Después de 53 años, 50.000 votos. Quería decir que yo en eso estoy parcialmente de acuerdo contigo porque me parece que sí deberían expresar más arrepentimiento. Deberían claramente señalar que lo que hicieron fue un error, que deberían muy rápidamente comparecer a la JEP los que no están compareciendo. Me parece que es lo mínimo. Yo por eso destaco como un error enorme de Iván Márquez y del Paisa y de los que no han estado compareciendo, porque el país sí espera que lo mínimo que hagan es comparecer y contar la verdad. Y yo sí espero que la JEP también, una vez ellos hagan su relato, haga el contraste con la información que le llega de la Fiscalía. Es que yo pienso que a veces los oyentes piensan que es ir a la JEP y contar el relato que quieran. No, la JEP va a escuchar su relato, pero va a tener que contrastarlo con la información proveniente de la Fiscalía.
Y eso va a ser muy importante para la toma final de las decisiones. Lo que mucha gente se pregunta, el común de la gente, más allá de lo que dice Salud, el tribunal, la corte, el fallo, el habeas, es, ¿en algún momento vamos a ver a los jefes de las FARC detenidos y presos cumpliendo por todos los crímenes que cometieron o no? Eso es lo que se pregunta de verdad el común de la gente. Pero yo me pregunto otra cosa. Es que tú fíjate, la JEP, qué casualidad. Hacen todas las sesiones con los jefes de la guerrilla a puerta cerrada, ¿no? Las están haciendo las primeras a puerta cerrada. Y qué casualidad... Explicación. No, un momento. A lo mejor me tiene que dar la segunda. Le voy a pedir la segunda. Esa explicación con esta otra. Qué casualidad que el otro día va un paramilitar a declarar sobre falsos positivos. Y qué casualidad que esa intervención la filtra la JEP a los medios de comunicación. Qué casualidad. Las de la guerrilla son todas a puertas cerradas y no se filtra nada. Y va el otro día, en pleno escándalo de si falsos positivos sí, falsos positivos no, hay una audiencia de un paramilitar hablando de falsos positivos y la filtra la JEP. Hombre, que no hemos nacido ayer, que no somos idiotas, que no nos chupamos el dedo. Hombre, si eso no es jugar a hacer juego político, que vengan y me lo cuenten de otra manera. Que ahora que van a decir, ay, no sabemos qué, lo filtraron ellos en un momento oportuno. Y en cambio, no, y cuando va la guerrilla, eso sí, esa puerta cerrada, eso es blindado. Y además, como dicen, vamos a determinar los grandes casos. Es decir, aquí hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La señora, yo les digo a la gente, cuando en un pueblito cuando voy, que alguien me dice, oye, oiga, ¿usted qué cree? Digo, no, su caso nadie lo va a resolver. Usted es uno de quinta. Su hijo es una víctima de quinta. Eso no, ellos solamente van a estar en los grandes casos. De momento solamente los políticos, ¿no? Los grandes casos. Los casos pequeños, eso no van a existir. Eso será si el comandante de la guerrilla le da la gana de confesar por su cuenta y riesgo, porque la JEP solamente trata con víctimas de primera. Los demás... Pero todo eso tiene una explicación que a mí sí me gustaría, Vicky, perdón, plantearla. Que no es fácil. Nosotros los estamos escuchando, realmente sí, claro. estamos tratando de escucharlos. Sí, los estamos tratando de escuchar para no estarlos interrumpiendo. Te dejamos hablar, ¿eh? Gracias, Salud. Es muy amable. No, pero de verdad, me gusta que ustedes puedan tener ese intercambio aquí. Pero a mí sí me parece a nosotros los oyentes nos oyen todos los días, valga la redundancia. Todos los días saben cómo pensamos y demás. Es bueno, sí, tener estos momentos. Pero si quieres decir algo, dilo. Gracias. Bien pueda. A ver qué dice Vicky y a ver qué dice Jairo. A ver, bueno, no, yo quería decir algunas cosas frente a lo que ha hecho Salud. Yo no conozco de la filtración de la que ella habla, pero si eso ocurrió, terrible. Me parece que un juez de la República, ninguno debe filtrar información, porque pues, si no es pública es porque es reservada. Luego filtrarla es convertirla pública y eso es reprochable. ¿Por qué las audiencias hasta este momento en las que las FARC han empezado a hacer sus relatos son a puerta cerrada? Porque esas audiencias tienen el mismo valor de una confesión en el derecho penal ordinario. Y en el derecho penal ordinario ni una indagatoria ni un interrogatorio es público. Lo que es público es el juicio en derecho penal ordinario. En la ley de procedimiento de la JEP se estableció una instancia posterior, un momento posterior al relato en el que las víctimas podrán confrontarlo y podrán decir que no están de acuerdo y podrán señalar lo que en ese relato no se dijo y de lo cual ellos tienen conocimiento. Luego van a tener una posibilidad de hacerlo. La ley estatutaria, la que la Corte Constitucional señaló que las objeciones fueron rechazadas y que le ordenó al presidente sancionarla, trae todo un capítulo justamente para que las víctimas puedan intervenir en los procesos ante la JEP. Así que esa aspiración legítima que tiene Salud en nombre de las víctimas se va a dar. Y lo tercero que quería decir, se me olvidó el tercer asunto que comentó. Las víctimas de Quinta. Lo de las víctimas de Quinta. Esa fue una de las grandes discusiones en La Habana y aquí en el Congreso. Incluso el exfiscal Néstor Humberto decía que no se podía utilizar el criterio del máximo responsable porque la Corte Penal Internacional o el Estatuto Penal Internacional exigía que fueran todos los responsables. El problema de hacerlo de esa manera es que quedaríamos en la impunidad porque eso obligaría a estudiar caso a caso, hecho a hecho, que son miles de responsables y miles de hechos. Y nos quedaríamos medio siglo para conocer realmente qué fue lo que pasó. Por eso la justicia transicional permite seleccionar los máximos responsables de los crímenes más graves. Y así quedó en la Constitución. Luego no es por querer poner a unas víctimas de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Y esa fue la razón porque en la ley de víctimas incluimos un artículo que dice que
Las víctimas deben ser indemnizadas con independencia de si el victimario está identificado o incluso de si ha sido judicializado, para no discriminarlas. Pero mire que Pero la idea de que sean todos los responsables nos llevaría a la impunidad. Mire lo que ocurrió con la Jurisdicción de Justicia y Paz en los primeros 10 años. No hubo sentencias, porque tenían que hacerlo uno a uno. Hasta que no se inventaron los macrocasos, ¿Pero sabe por qué? no se pudieron ¿Pero dar sabe por qué? sentencias. ¿Pero sabe por qué? Por unas cuestiones que puso la propia sala penal, porque la sala penal puso muchas palos en la rueda de ese proceso. Pero le digo una cosa, yo que representé víctimas dentro de País Libre en las audiencias de los paramilitares, allí no había diferencias. Allí, al principio empezaron todos muy alzaditos, también los paracos. Muy alzaditos, ellos no iban a contar nada. Con el tiempo, tuvieron que empezar a contar. Pero hay una diferencia, es que no eran macrocasos. La diferencia es que yo, si tenía una víctima, por ejemplo, recuerdo... Pero tuvieron que ir a macrocasos después. No, le digo, después del 2012, porque no habían podido expedir sentencias. No, es cierto. Es que no es cierto. Es que pero usted claro, iba, pero es que yo fui muchas veces, es que usted iba a preguntarle a un paraco por una víctima, un NN, y el paramilitar tenía que responder. Es decir, es que eso fue así porque no había macrocaso, no había distinción. ¿Qué pasó al final? Que ¿de quién respondían? Pues de la gente que era más perseverante, ¿entiendes? Incluso yo, por ejemplo, algún paramilitar no lo hubiera soltado nunca. Estuvieron 8 años presos, pero yo no los hubiera soltado porque hubo casos que no resolvieron. Pero incluso pero no había víctimas de primera y de segunda. No, aquí sí. Eso es cierto, pero yo quiero destacar algo que usted dice que creo que también va a ocurrir en la JEP. En Justicia y Paz empezaron así, contando lo que querían. Alzaditos. Bastante. Y luego, cuando se dieron cuenta que la Fiscalía contaba con información, que las víctimas empezaron a contar también y que tuvieron que contrastar todo eso, ahí sí empezaron a confesar. A hablar. En la JEP va a tener que ocurrir lo mismo, porque es que la JEP no solamente tiene que quedarse con el relato que ellos den, va a tener que contrastarlo con toda la información que tiene la Fiscalía y con toda la información que va a llegar proveniente de las víctimas. Luego esa es la curva. Pierden los beneficios. Claro, esa es la curva que ocurre en todos estos modelos de justicia transicional, que al principio el victimario asume que aquí hay unos beneficios contando cualquier cosa, pero luego cuando el proceso empieza un poco a achicarse por cuenta, digo achicarse en el sentido de apretar al victimario por cuenta de la información proveniente de la Fiscalía, la cosa tiene que ser otro precio. ¿Sabe por qué no va a ser así? ¿Sabe por qué no? Porque fíjese que los paramilitares tuvieron, y sigue todavía, Justicia y Paz, pero digamos, sigue funcionando. 10 años, 12 años, hablando solo de los temas paramilitares, que además son como 10 años, no son más, porque casi todo se concentra casi en 7 años. Hablando solamente de 7 años, solamente de paramilitarismo, y no se ha llegado, y ellos han contado lo que ni se sabe. La gente no tiene ni idea de lo que han contado. Y no se ha procesado casi nada. Imagínense aquí que son 50 años de historia y todos los actores precisamente por eso los máximos responsables. Por eso le digo a la gente calcule usted siempre, lo que nos demoraríamos 50 años uno a uno. Pero dígale a la gente del país, le tienen que decir la verdad. A la gente que ha sufrido cuestiones, a su hijo, su hermano, su tal, casos pequeños que no les van a resolver. Numeral en la W sobre Curul de Santrich, pienso, dice Dani, yo solo leo mensajes. Dice ya Dani Jessy Ramos, me parece una conchudez y esas respuestas en la entrevista se dan a conocer lo culpable que es. La gente lo escuchó pues esta mañana en todas las radios. Dice por acá, Grupo Denia, numeral en la W sobre Curul de Santrich, pienso, tengo que pensar sobre ello, me deprime y a veces las instituciones tienen sus maniobras para que los hombres buenos se depriman. Álvaro Pachón dice, mientras la justicia trata de impartir equidad a todo el mundo, estos bandidos delinquen descaradamente y se burlan de todos los colombianos. Numeral en la W sobre Curul de Santrich, pienso. Esto dijo a propósito de cuando le preguntaron por el cargamento de cocaína y todas las investigaciones de Estados Unidos. Yo dije que en alguna ocasión que hay más posibilidades que haya pasado cocaína por las narices de muchos de los que dudan de mí a que haya pasado por mis manos. Sí, el rey del cinismo. Es decir, estos están desbancando a Samper hace rato. El rey del cinismo. Entonces ahora resulta
que por supuesto que hay unos que en este país, y yo siempre lo he criticado, hay unos que consumen cocaína y son totalmente insolidarios con los policías que mueren intentando erradicarla, con los erradicadores civiles, con cantidad de colombianos que mueren por ese polvo maldito. Pero claro que sí, hay algunos. Pero esto es la respuesta absoluta de un cínico, de una persona que está tomando el pelo al país. La respuesta de un cínico, es lo que decía. Si al menos tuviera un poco de arrepentimiento, contestaría de otra manera. Es la respuesta de un cínico. A ver... Pues a mí me parece que lo que va a ocurrir ahora, me imagino yo, como normalmente hizo la Corte Suprema de Justicia con los parapolíticos, es que va a designar una comisión de investigadores de la propia Corte, magistrados auxiliares, que era lo que ocurría con la parapolítica, para viajar a los Estados Unidos a oír el testimonio del señor Marlon Marín, para contrainterrogarlo, para pedirle información sobre qué otras personas pueden saber de esos hechos y hacer una investigación como corresponde. A mí me parece que el hecho de que ese expediente haya quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia es una buena noticia para el país. Yo creo que con seguridad van a tomar una decisión en derecho y hay que esperar a que ello ocurra. Yo en eso no me quiero anticipar. ¿Es una buena noticia? Se lo pregunto, Salud. Que haya quedado sea en la manos Corte de la Suprema. Sea la Corte la que investigue. Es que para mí la Corte Suprema no me merece ningún crédito. Es decir, para mí hace mucho tiempo que perdió los papeles, que se volvió muy política, ni digamos de los años en que me la pasé dándoles palo porque eran unos corruptos. No todos, no todos. Cuando uno habla en general. Hay magistrados que no son corruptos para nada. Pero yo creo que para mí ha perdido credibilidad, porque he visto que ha hecho muchas cosas solamente por motivaciones políticas. Eso mismo de hace 9 meses y 9 meses después, ahora sí, ahora no, a mí eso me genera muchas dudas. Pero qué duda cabe que el magistrado que le ha tocado en la investigación, que no sé cuál será, pues que tendrá un prestigio. Que querrá... Francisco Farfán. Ya, pero que sí, el nombre lo tengo, pero no sé quién es. Pero lo que quiero decir es que de los nuevos de las salas de instrucción, son los nuevos magistrados. Tendrá un prestigio y querrá quedar bien, y yo no le tengo por qué anticiparme a que tenga una intencionalidad política, querrá hacer una cosa bien, que no digamos todos, pues para eso, ¿para qué vino? ¿Para eso lo trajimos? No. Supongo que hará una buena instrucción, esperemos. Pero yo, de lo que salga de la Corte a la plena, ahí sí ya tengo mis dudas. Pero es que no va a sala plena. La sala de instrucción investiga y luego si encuentra mérito, sí, acusa con la de juzgamiento, que es otra sala nueva, no es la sala de casación penal. A la sala de casación penal iría en segunda instancia. Salas, oiga, y lo otro es que mucha gente se está preguntando si Jesús Santrich va a escapar. Digamos, ayer lo vimos en una tónica defendiendo Eso sería el colmo. a Iván. Bueno, pero aquí puede pasar. Pues yo si fuera él, tomo posesión como un marqués, me lo paso divinamente, me doy otro champú de prensa porque estoy todo el día en los medios como el gran señor y luego me largo a Venezuela. Pero totalmente, además en un avión, ni siquiera me tengo que ir. Sería el colmo, o sea, sería terrible. Pues yo lo haría. Además, si me voy a Venezuela, ¿por qué no me puedo ir? Si es que no tengo ningún impedimento para largarme. Ahora, Iván Márquez... para saludar a su hermano, aunque sea, ¿no? Para saludar a su hermano. Porque lo que dicen es que Iván Márquez tiene un impedimento para salir la información de inteligencia dice que Iván Márquez está en Venezuela. Yo me iría, aunque sea solo para reírme más del país, yo me iría a Caracas y después me iría después a visitar al amigo Ortega, a otro dictador, y terminaría en Cuba, pues bañándome un poquito en el Caribe antes de volver. Pero pues recuerde de todas maneras que la orden de extradición está vigente, es decir, y eso lo dijo el embajador de Estados Unidos, si abandona Colombia muy seguramente capturan en y Caracas, lo extraditan. ¿no? En Caracas lo capturan, o en La Habana. Pero Maduro ayudaría ahí mismo, Salud. Uy, claro, por eso te digo, o en La Habana, por eso no te he dicho que vaya a ir a París, te he dicho que va o a Managua, o a La Habana, o a Caracas, eso sí, se le reduce el campo. Y el día que caiga este desgraciado dictador que tenemos de vecino para nuestra tragedia, pues entonces le quedarán 2. Y cuando caiga el otro, pues 1. Y después Corea del Norte, ¿qué hacemos? Ahora, la vicepresidenta ha sido muy clara. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que hay que doblarle la seguridad para que no se escape. ¿Qué hay que hacer para que no se escape? Pero que seguridad, no tiene, vamos a ver, para que le lleven más gente todavía al aeropuerto. No tiene ni siquiera una medida en su contra, o sea, no hay una medida en su contra, realmente él se puede mover por donde le dé la gana. Hombre, no gastemos plata en tonterías, gastemos plata en tonterías. Es cierto, mientras no haya una orden judicial para que lo priven de la libertad o para que tenga una prisión domiciliaria, en fin, pues no, digamos, la vicepresidenta esa orden no la puede dar. Esas órdenes las dan los jueces. No, la puede dar, pueden ponerle más escoltas y entonces va. Bueno, pero son dos cosas distintas. Pero él se puede mover por el país sin problema. Cuidarlo para que no atenten contra él, no para que no se fugue. Por eso digo, pero que le pueden poner y entonces cuando se vaya del país, si le da la gana,
Yo lo que entiendo... Con una escolta más grande. Yo lo que diría es que el gobierno está aprovechando el momento, es un asunto que desconcierta, indigna a muchos colombianos y el gobierno está cabalgando sobre esa indignación diciendo lo que está diciendo, a sabiendas de que no lo pueden hacer, porque la vicepresidenta ni el presidente no pueden ordenar que le impidan la fuga a alguien que no tiene una orden de privación de la libertad proveniente de un juez de la República. ¿Qué le conviene? No es fuga, es un viaje, no es fuga. ¿Qué le conviene más al país? Tener una posición crítica, estar ahí como veedores de un proceso de paz que en todo caso pues estas personas, así como el Estado les tiene que cumplir, pues obviamente ellos también tienen que cumplirle al Estado y a la sociedad colombiana. Esperar el tiempo que se gaste la justicia y ya. ¿Qué le conviene más al país? No, yo creo que al país le conviene la institucionalidad. Tiene que esperar a que los jueces decidan. Es que el presidente no puede usurpar las funciones de los jueces, ni tampoco la vicepresidenta. Hay que esperar que los jueces decidan y acatar lo que los jueces decidan. Y yo aprovecho para decir que por fortuna el presidente Duque dijo que acataría el fallo de la Corte Constitucional y por fortuna parece ser que tampoco le ha hecho caso a esos sectores radicales de su partido político que le dicen que declare una conmoción interior que sería terrible. Pero me parece que hay que respetar a las instituciones, acatar los fallos judiciales y yo le diría al presidente que pase la página y que gobierne, que empiece a gobernar y que deje de estar en esta discusión que Iván inútil. Duque, presidente de Colombia, suba un día en un avión a Jesús Santrich y se lo entregue a la DEA, pase lo que pase? Pues lo que pasa es que él solamente puede hacerlo si surte los procedimientos que están dispuestos. Pero usted descarta que pase lo mismo que hicieron con los paramilitares, que lo subieron un día en un avión en el gobierno de Álvaro Uribe. Respetaron los protocolos existentes vigentes en esa época, es decir, no fue una decisión por encima de la ley. En este caso, si no pasa por la JEP y si no pasa por la Corte Suprema de Justicia, sería una decisión desconociendo la Constitución. La única sería por conmoción interior. Yo no recuerdo que hubieran respetado ningún protocolo. En esa época sí, claro. Dijeron que estaban delinquiendo. Pero la Corte Suprema autorizó la extradición. Sí, pero no hubo proceso. Es decir, pues lo que pasa es que no había JEP. No fue express. No, pero digamos ellos se habían entregado pensando que les iban a respetar una serie de reglas. Pero eso da igual porque yo estoy encantada de que se fueran para allá a cumplir la pena. Es decir, me da exactamente igual, pero allí les incumplieron claramente. Pero mira que los mandaron para los Estados Unidos y las víctimas se quedaron sin muchas de las verdades. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad porque la gente no es cierto. Miren por qué existe la parapolítica, por Dios. Las declaraciones que dieron de Estados Unidos. Jorge 40 es un matón que nunca habló aquí y no habla allá. Pero Mancuso, antes de irse, habló muchísimo. Ya no vamos a defender eso pero porque hay ya le digo, unos que no han hablado. Estoy feliz de que y estén han dicho pagando. que porque están asumiendo Mentiras. un proceso en los Estados Unidos no van a hablar es que eso en los es procesos mentira. Pero eso sí lo he visto, Salud. Pero es que he visto las cartas. Pero vamos a ver, es que además ya le digo que estoy encantada con que paguen cárcel. Estoy feliz. Y ojalá mandaran a 50 es decir, al menos pagan cárcel. Por todo lo que hicieron, que es que eso no es para cadena perpetua para todos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Vicky, porque para qué vamos a volver yo creo que lo de la conmoción es... No, te quiero decir que estamos siempre lo mismo, y tal, el proceso de paz, no, ya hablamos 100 años de eso. La conmoción interior me parecería el error del siglo. Es decir, ya perdiste, hermano, ya perdiste esa. Estamos de acuerdo, Salud. Esa la perdiste, ya está. La conmoción interior no, porque es que esto no nos conmociona, esto nos da rabia. Pero Santrich es un insecto en este país. Es decir, Santrich es un insecto, pero además de los que produce, ¿cómo se llama esto? Malaria, nos da cáncer de estómago, de la rabia, vale. Pero conmoción interior no tiene ninguna justificación. Ya está, ya estuvo. Chao, hermano, fuera. ¿Qué creo que hay que hacer? Pues hay que seguir intentando, si hay alguna herramienta más para que te vuelvan a dar palo, yo ni siquiera intentaría extraditarlo. Es decir, con la Corte Suprema, porque la Corte va a decir que no. Sí. Primero las víctimas. Primero que se ría de las víctimas y luego ya veremos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que olvidarse de esto. Ya, punto, ya fue. Fue un golpe. Dejar que la justicia funcione. Que la Corte decida y que decida rápido. Pero es importante, Vicky, lo que sí tenemos que estar es ojo a visor. Sí. Y estar, sí. Yo sé que cada vez que los buenos son ellos, los buenos son los de la FARC y los malos somos los que criticamos cosas. Pero tenemos que estar encima, porque si ellos quisieran contribuir a la paz, como dice este desgraciado, lo que estarían diciendo es, oiga, vamos a ayudarles con las disidencias. Porque ellos no han ayudado con las disidencias, ni han ayudado con el narcotráfico, ni han ayudado en nada. Ya digo, que devuelvan al menos los restos de Timochenko dice que ni siquiera saben cuántas son las disidencias. Pero puedo decir que estuve de acuerdo con Salud en esto, porque sí, me parece, primero, que no hay que decretar conmoción interior.
Estoy muy preocupada. Segundo, que el presidente deje que la justicia actúe. El tema de la extradición está en apelación ante la sala de apelación de la JEP. Apeló el procurador. Hay que esperar que esa sala resuelva. Hay que esperar que la Corte Suprema de Justicia avance en la investigación. Y mientras tanto, que el presidente se dedique a gobernar. Es que la economía en el primer trimestre de este año creció menos de 3 puntos, cuando el gobierno esperaba más de 3 puntos. Hay que pensar en la reforma pensional que el propio gobierno ha dicho que es absolutamente necesaria. O sea, el país tiene muchos problemas para estar todo el tiempo en esta misma discusión de la cual él no ha querido salir. ¿Cómo se están imaginando la foto de la próxima semana de Jesús Santrich posesionándose en el Congreso? Pues mira, Eso yo va a ser porque una no me queda... controversia Yo les en digo el a la Congreso gente, enorme. Yo le digo a la gente, si a los que, digamos, a los que son como yo, que detestan verlos ahí, yo les digo, ese día no lo vean. Es decir, los que no nos queda más remedio por trabajo, porque yo tendré que hacer una nota para mi periódico español. Pero si yo no tuviera que hacer la nota, yo les digo, no vean la tele, porque les va a dar un ataque de hígado. Porque este señor va a llegar en olor de multitudes, va a llegar diciendo que todo el mundo es pésimo, menos él, que él es estupendo, va a llegar pontificando y van a llegar aplaudiéndole. Es decir, eso va a ser un show, otra parte del circo, porque todo el circo de Santrich lo único que ha hecho, yo creo, es desprestigiar a todos. A mí esa cosa que pasó en la cárcel me pareció lamentable, todo me parece lamentable, todo alrededor. Entonces, ojalá pasemos la página de Santrich, ojalá el circo del martes sea el último, y nos olvidemos que existe ese señor. Y no lo van a extraditar. Esta JEP no va a extraditar a ninguno de las FARC. Esta Corte Suprema no va a extraditar a ninguno de las FARC. Entonces, olvidémonos de esto. Yo no creo en esa justicia. Creo que es totalmente parcializada, y lo están demostrando. Con esa filtración solamente ya le da para demostrarlo, que ahí se juegan intereses sucios, no oscuros, porque no son oscuros, lo hacen abiertamente, filtran sin más, sucios. Bueno, pero en la justicia ordinaria también filtran. No, la justicia ordinaria, es que a mí eso me parece vomitivo. No, lo digo por las filtraciones. No, es que es vomitivo, es que no deberían, es que es una vergüenza. Es como decir presunto, ¿cuál presunto si ya lo has condenado? Enseñando las fotos, es que usted no debería mostrar las imágenes de la gente que detienen. Como hay una cosa que aprovecho, no tiene nada que ver, pero se lo digo al ejército por vez 19ª. Por 1000 veces lo he dicho, por Dios, no presenten muertos como trofeos, no presenten cadáveres recubiertos de una sábana como trofeos, da igual que sea un bandido, por Dios, eso es algo que... Por lo pronto vamos a darles este puente, que además es puente, a todos los colombianos para que descansen del tema Santrich. No, y luego creo viene fundamentalmente la Copa América, viene la Copa América. Ay, no, viene el final de la Champions. Mañana. No, eso es lo importante, pero eso es lo más importante. Sí, después, la Copa América también es importante. Por eso digo que después la Copa América. Claro. No, eso es lo que la clave. Ya el 14, por favor. Y final del fútbol colombiano. Y que gane este ecuatoriano el Giro, que gane, que le queda como... Carapaz, sí, perdón. Sí, además he leído, me meto en el comercio siempre para... Yo a mí me gusta todo eso, para saber más de él. Entonces eso, lo demás, mire, este Santrich caga, lo que se dé su cuarto de hora el martes, que nos lo tragaremos, ese día me voy a tomar unos cuantos, no sé... Xanax, como un bote entero de Xanax, hago la nota y chao. Y a pensar si James está bien y si viene Falcao. Salud, como siempre, mil gracias por estar con nosotros en la W. Pero me debes una con las FARC. ¿Cuál? Pues que vengan. ¿Usted quiere un día? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, listo. Pero yo no voy a venir suave como hoy. Hoy estuvo suave, Guillermo. Sí, claro. ¿Cómo le parece? Eso habla muy bien de mí. Que la gente descanse de verdad este puente y que puedan dedicarse a hacer otras cosas, que vayan a la playa, que vayan a la discoteca, que vayan al restaurante, al cine, que vean el fútbol, que vayan al teatro. Después de tanto tiempo y uno en la misma. A veces uno se siente como patinando en el mismo lugar. Llevamos 3 años en la misma discusión. Sí. Más. Y lo que queda. Y lo que falta. No, la JEP lleva un año. Yo solamente le pido a las FARC que devuelvan al menos los restos de los Angulo, de James, de esas... Es que si usted viera la mamá de esa niña guerrillera, a mí es que te da un dolor. Una niña de 15 años, devuélveselo. Esa es la verdadera reparación. Esa es la verdadera reparación y la verdad. ¿Tú has hablado con ellos, con la unidad? Claro, que estoy todo el día. Y voy a seguir hablando con ellos. Yo les doy palo, pero luego me reúno con ellos para ver si resolvemos eso. Habíamos quedado en que ya la gente descanse de el nombre del... Usted le dijo insecto, ¿no? De insecto. Ameba. Ni siquiera... No, él es un insecto y yo soy una ameba. Yo tengo menos categoría que él. Para ellos. No, mañana Liverpool. Esa es mi apuesta. Gana Liverpool. Listo. ¿Y usted por quién va? Voy por Liverpool. Liverpool. Bueno, ya volvemos.